Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast jurídico. Soy Betsy y me acompañan mis colegas Noemí y Catherine. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia en el derecho penal peruano, el Acuerdo Plenario 8-2017-CIJ-116, que establece las diferencias hermenéuticas entre organización criminal y banda criminal. Este acuerdo plenario constituye doctrina legal vinculante que ha venido a resolver una problemática interpretativa que generaba incertidumbre en el ámbito jurisdiccional. Efectivamente, Betsy, este acuerdo plenario surge como respuesta a conflictos interpretativos que se presentaron, ello tras la promulgación del decreto legislativo número 1244 de fecha 27 de octubre del 2016, que introdujo el artículo 317-B al Código Penal, tipificando por primera vez el delito de banda criminal como figura autónoma, pero subsidiaria respecto a la organización criminal del artículo 317. También es importante destacar que este documento jurisprudencial fue elaborado en el marco del 11º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal en el año 2019, bajo la ponencia del magistrado Víctor Prado Saldarriaga, y responde a una problemática real que enfrentaban los operadores de justicia al determinar cuándo nos encontrábamos ante una organización criminal propiamente dicha y cuándo ante una banda criminal. Sí, bien, para entender la importancia de este acuerdo plenario, debemos partir del contexto normativo. Noemí, ¿podrías explicarnos cuál era la situación jurídica antes de la emisión de este pronunciamiento? Por supuesto, Betsy. El problema radicaba en la coexistencia de múltiples disposiciones legales que regulaban las organizaciones criminales sin una delimitación clara. Teníamos, en primer lugar, el artículo 317 del Código Penal, que tipifica lo que es la organización criminal como delito autónomo de peligro abstracto. En segundo lugar, tenemos diversas circunstancias agravantes específicas en delitos como robo, hurto, tráfico ilícito de drogas, que consideran la actuación del agente como integrante de una organización criminal. Y finalmente, la Ley 30077, que establece una definición de la organización criminal para efectos de competencia jurisdiccional especializada. Exacto, y esta pluralidad normativa generaba lo que la Corte Suprema denominó una difusa variedad de disposiciones legales que promovían conflictos hermenéuticos. Entonces, la introducción del artículo 317-B sobre banda criminal vino a complicar aún más el panorama, porque se estableció como un tipo penal subsidiario que solo operaría cuando la agrupación criminal no reúna alguna o algunos de sus características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317. Y es ahí donde surge la interrogante central. ¿Cómo determinar cuándo una estructura criminal constituye una organización criminal del artículo 317 y cuándo una banda criminal del artículo 317-B? Esta pregunta no era meramente académica, sino que tenía importantes consecuencias prácticas en términos de penalidad, prescripción, beneficios penitenciarios y aplicación de técnicas especiales de investigación. Catherine, sabemos que el delito de la banda criminal fue una creación legislativa reciente. Ahora, ¿cuáles fueron las razones políticas criminales que motivaron su incorporación al Código Penal? Según la exposición de motivos del decreto legislativo 1244 citada en este acuerdo plenario, la creación del delito de banda criminal respondió a una frustración institucional del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en donde se detectaba que muchos procesos penales derivados de la detención de personas que ejecutaban conjuntamente delitos comunes, violentos, como el robo, extorsión o secuestro, terminaban archivados porque no se podía acreditar la existencia de una organización criminal en los términos que se establecían en el artículo 317 del Código Penal.
Teniendo todo ello como referencia, podemos decir que existió un vacío punitivo. Las autoridades se enfrentaban a grupos criminales que, sin presentar la complejidad organizacional de las grandes organizaciones criminales empresariales, sí representaban un peligro para la seguridad ciudadana, mediante su actuación concertada en delitos del despojo violento. Precisamente, la exposición de motivos es muy clara, ¿no? Al señalar que se trataba de grupos criminales que, sin esperar la complejidad de las grandes organizaciones criminales de corte empresarial en su conformación, pues permanecía en su duración y periodicidad en su accionar ilícito. Afectan esto con mucha mayor en el ámbito frecuencia y rigor a nuestra sociedad. Por eso se busca, ¿no?, lo que es crear un tipo penal que sancionará a las bandas criminales como estructuras de criminalidad común. Bien, debemos también resaltar un aspecto interesante de este análisis de la Corte Suprema que hace referencia al derecho comparado. ¿Qué nos dice el acuerdo plenario sobre la fuente legal extranjera que inspiró la creación del delito de banda criminal? Sí, Catherine, sobre la fuente legal extranjera de la que nos habla nuestro acuerdo plenario, podemos identificar como fuente legal extranjera el artículo 570 del Código Penal Español, que tipifica el delito de grupo criminal. La legislación ibérica también distingue entre organización criminal y grupo criminal, estableciendo que este último se configura cuando la agrupación, sin tener alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tengan por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. Exactamente, Betsy. Sin embargo, es importante señalar que el propio acuerdo plenario recoge las críticas de la doctrina española respecto a esta figura. Autores como Llobet Angli cuestionan si es realmente útil diferenciarlo de la mera codelincuencia, mientras que Muñoz Conde pues destaca, ¿no?, que los casos más relevantes de constitución de grupo criminal son reducibles a la organización criminal y cuando no alcanzan el nivel de concertación y coordinación exigido, no tienen por qué ser tratados de forma diferente a las distintas formas de codelincuencia. Exacto, Noemí. Debemos resaltar también que estas críticas son relevantes porque ponen en evidencia la dificultad conceptual que existe para diferenciar ambas figuras, no solo en el derecho peruano, sino también en el derecho comparado. La jurisprudencia española ha intentado resolver lo que es esta problemática, estableciendo que mientras la organización criminal requiere necesariamente la concurrencia de estabilidad y reparto de tareas conjuntamente, el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos elementos o cuando concurra uno solo. Bien, una vez ya superado este asunto propiamente relevante en nuestro análisis de este acuerdo plenario, entraremos ahora al núcleo del acuerdo plenario, que va a ser principalmente cuáles son los criterios diferenciadores que establece la Corte Suprema para distinguir entre organización criminal y banda criminal. Por supuesto, respecto a ello, la Corte Suprema establece que la banda criminal es igual a una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa que la que posee una organización criminal, y que ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio de la delincuencia común urbana. Asimismo, la diferencia fundamental radica en la complejidad organizacional y en el tipo de proyecto criminal. Efectivamente, Noemí, también debemos señalar que el acuerdo plenario precisa que la banda criminal no se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales, no es pues una organización criminal productiva, sino simplemente de despojo mayormente artesanal y violenta. Se trata de estructuras que se dedican principalmente a la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones, actos de marcaje y sicariato, con un modus operandi que se basa mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos. Asimismo, a todo lo que ya dijeron Catherine y Noemí, podemos agregar que esta distinción es fundamental porque implica reconocer dos modelos diferentes de criminalidad organizada.
Por un lado, vamos a tener la organización criminal como estructura empresarial dedicada a mercados ilegales, con permanencia temporal, distribución de roles y funciones complejas. Y por el otro lado, vamos a tener a la banda criminal como una estructura más básica, dedicada al despojo violento y con menor complejidad operativa. Bien, ahora, en términos de aplicación práctica, ¿cómo debe operar la subsunción típica de estas conductas? Catherine, ¿podrías explicarnos la operatividad residual que establece el acuerdo plenario? Claro, Noemí. El acuerdo plenario establece que tanto el delito de organización criminal, que está tipificado en el artículo 317, como el de banda criminal, tipificado en el artículo 317b, son tipos penales de peligro abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a los delitos comunes ejecutados por sus integrantes. Esto significa que si los miembros de una banda criminal cometen, por ejemplo, un robo, se deberá tipificar como delito de robo con la circunstancia agravante específica correspondiente, no como banda criminal. Bien, en este punto llegamos a algo crucial, el cual es que el delito de banda criminal solo operará de manera autónoma cuando no se pueda aplicar una circunstancia agravante específica en el delito común cometido. Por ejemplo, en el delito de secuestro, que no contempla tal circunstancia calificante, se aplicaría el delito de secuestro en concurso real con el delito de banda criminal. Efectivamente, asimismo, es importante destacar que el acuerdo plenario también aborda la diferenciación entre la banda criminal y las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes. Cuando hechos como hurto o robo son ejecutados por una pluralidad de agentes en concierto criminal, pero sin que exista adscripción a una banda criminal. Se aplicará únicamente, nos dice, la agravante por pluralidad de agentes o coautoría funcional. Bien, ahora entrando a otro punto, debemos ver lo que es el acuerdo plenario incluye también fundamentos adicionales del magistrado Figueroa Navarro que aportan una nueva perspectiva crítica interesante. Entonces, aquí debemos preguntarnos qué aspectos destacarían de su análisis. Sí, Catherine, respecto a los fundamentos del magistrado Figueroa, podemos decir que son particularmente valiosos porque abordan tres aspectos cruciales. Primero, la naturaleza jurídica de la diferenciación conceptual. Segundo, la evolución legislativa y histórica. Y tercero, los problemas de técnica legislativa en relación con el principio de legalidad. Bien, respecto a lo que consta con lo que es la naturaleza jurídica, Figueroa Navarro destaca, ¿no?, que las diferencias entre organización criminal y la banda criminal no son meramente académicas, sino que tienen importantes consecuencias jurídicas en el ámbito penal sustantivo, como lo es la prescripción, circunstancias agravantes, penalidad, proceso penal, que también habla sobre los plazos, mediación de coerción, técnicas especiales de investigación y finalmente penitenciario, que es la restricción de beneficios penitenciarios. Bien, ahora en cuanto al segundo punto, a la evolución legislativa, el magistrado realiza un recorrido histórico desde el Código Penal Español del año 1822 hasta la legislación peruana actual, mostrando como los términos banda y organización criminal. Estos han tenido diferentes significados a lo largo del tiempo y este análisis histórico es valioso porque evidencia que la distinción actual no es producto de una tradición jurídica consolidada, sino de una construcción legislativa reciente. Sí, y respecto al tercer punto, que sería el principio de legalidad, el magistrado Figueroa Navarro plantea una crítica técnica jurídica importante, ya que considera problemático que el tipo penal de banda criminal se defina mediante un criterio residual o imperfecto, es decir, por la ausencia de características propias de la organización criminal. Esta forma de tipificación nos dice que va a generar problemas de determinación típica que podrían afectar la seguridad jurídica.
Efectivamente, Betsy. Ahora, pasando a los fundamentos adicionales, también se realiza un análisis dogmático detallado de los elementos típicos. Es en donde nos preguntamos cuáles serían los elementos comunes entre ambas figuras. Bien, Noemí, respondiendo a tu pregunta, según el análisis que hace este magistrado, ambos tipos penales presentan elementos similares. Esto en el número mínimo de integrantes, aunque se considera que la diferencia cuantitativa no es decisiva, la finalidad típica común de cometer delitos, la exigencia de cierta estabilidad temporal, la coincidencia parcial en los sujetos que pueden ser autores y el carácter doloso de ambas conductas. Sí, a lo que nos dice Catherine también podemos añadir que identifica elementos típicos relativamente diferenciados, como son en el delito de organización criminal, el círculo de autores es más amplio, incluyendo promotores y organizadores que no aparecen en la banda criminal. Además, la organización criminal presenta modalidades típicas más complejas, como promover u organizar y contempla circunstancias agravantes específicas por la calidad del sujeto activo, como pueden ser financistas, jefes, cabecillas y también por el resultado. Así es. Además, esta diferenciación es especialmente importante porque muestra que la organización criminal implica un proceso de mayor complejidad que incluye actos de promoción, organización entendida como gestión y distribución de recursos, posible financiación, distribución de tareas o funciones, existencia de jerarquías y exigencia de organización o coordinación como interacciones más sofisticadas que la mera concertación. Bien, ahora también debemos cuestionarnos otra cuestión, ¿no? En este caso, vendría a ser cuáles son las principales implicancias de este acuerdo plenario para la práctica jurisdiccional. Sí, Catherine, respondiendo a tu pregunta, podríamos decir que las implicancias son múltiples y significativas, teniendo así que en primer lugar se establece un criterio unificado para la diferenciación entre organización criminal y banda criminal propiamente dicha, lo que debe reducir la disparidad de criterios interpretativos en las instancias jurisdiccionales. Es así que los jueces de todas las instancias deben invocar estos principios jurisprudenciales, salvo que incorporen nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas por la Corte Suprema. Y en segundo lugar se clarifica, ¿no?, lo que es la operatividad práctica de ambos tipos penales, estableciendo su carácter residual respecto a los delitos comunes con circunstancias agravantes específicas. Esto debe contribuir a una mejor técnica de imputación y así evitar concursos aparentes de leyes problemáticos. Bien, como último punto tenemos lo que es, en este aspecto se proporciona lo que es una base conceptual sólida para la aplicación diferenciada de consecuencias jurídicas penales, procesales y penitenciarias. Las organizaciones criminales del artículo 317 seguirán siendo objeto de las medidas más severas previstas en la legislación especial, mientras que las bandas criminales del artículo 317b tendrán un tratamiento diferenciado acorde con su menor complejidad organizacional. Bien, ahora que ya hemos terminado de esgrimir los principales puntos de los que trata este acuerdo plenario, nosotros como estudiantes de último ciclo de Derecho debemos también adoptar una perspectiva crítica, por lo que nos surge la pregunta, ¿qué aspectos problemáticos o perfectibles identifican en este acuerdo plenario? Sí, Betsy, desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, uno de los aspectos más problemáticos es la persistencia de las zonas grises en la diferenciación. Según el acuerdo plenario, establece criterios generales, pero la casuística concreta seguirá presentando casos límite donde la distinción entre organización criminal y la banda criminal no será evidente. La complejidad organizacional es un concepto que requiere mucho mayor desarrollo dogmático. Coincido con Noemí. Además, considero que la crítica del magistrado Figueroa Navarro respecto a la técnica legislativa del artículo 317b es válida, ¿no? La definición por exclusión o mediante criterios residuales puede generar problemas de aplicación práctica y potenciales vulneraciones al principio de legalidad.
en su vertiente de determinación típica. Sí, chicas, también a mí me parece relevante la influencia de factores criminológicos y de política criminal en la construcción de estas categorías jurídicas, puesto que el acuerdo plenario recoge que la diferenciación responde a realidades criminales distintas, pero la traducción de estos factores empíricos en elementos normativos precisos sigue siendo un gran desafío. Efectivamente, otro aspecto que merece reflexión es la evolución futura de estas figuras, ya que el derecho penal debe adaptarse constantemente a las nuevas formas de criminalidad, y es posible que las categorías actuales requieran futuras modificaciones o precisiones jurisprudenciales. Ello especialmente considerando la influencia de las tecnologías digitales en las estructuras criminales contemporáneas. Bien, una vez analizado ya este acuerdo plenario, llegamos lo que es al momento de las conclusiones. Y aquí nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los principales aportes de este acuerdo plenario al desarrollo del derecho penal peruano? Sí, Catherine. En primer lugar, podemos mencionar que el Acuerdo Plenario 8-2019 representa un ejercicio exitoso de integración normativa y hermenéutica. Frente a la dispersión legislativa existente, la Corte Suprema ha logrado establecer criterios unificados que deben contribuir a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley penal. Asimismo, en segundo lugar, esta constituye un ejemplo de la necesaria interacción entre dogmática penal y realidad criminológica, ya que el acuerdo plenario no se limita a un ejercicio exegético de las normas, sino que incorpora consideraciones sobre las diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada, ello en el contexto peruano. Bien, en tercer lugar, también debemos señalar que este acuerdo plenario evidencia la importancia de los acuerdos plenarios como instrumentos de desarrollo jurisprudencial, ¿no? En un sistema de tradición jurídica continental como el nuestro, la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema cumple una función esencial en la precisión y desarrollo de las instituciones jurídicas. Sí, asimismo, desde la perspectiva académica, este acuerdo plenario nos enseña la importancia de abordar los problemas jurídicos desde una perspectiva multidisciplinaria que integre dogmática penal, criminología, política criminal y derecho comparado. Es por ello que esta aproximación integral es esencial para el desarrollo de soluciones jurídicas sólidas y eficaces. También esta nos recuerda que el derecho penal es una disciplina en constante evolución, que debe responder a los desafíos que plantea la realidad social, teniendo en cuenta que la criminalidad organizada presenta nuevas modalidades que requieren respuestas normativas y hermenéuticas actualizadas, y los juristas deben estar preparados para dichos desafíos. Finalmente, debemos señalar que como futuros abogados, este acuerdo plenario nos demuestra la importancia de mantenernos actualizados respecto a la jurisprudencia vinculante y de desarrollar habilidades de análisis dogmático que nos permitan aplicar correctamente estas herramientas interpretativas en nuestra práctica profesional. Sí, bien, con todo esto nosotras concluimos nuestro análisis del Acuerdo Plenario 8-2019 CIJ-116, que nos trató sobre las diferencias hermenéuticas entre organización criminal y banda criminal. Esperamos que este podcast haya contribuido a una mejor comprensión de esta importante herramienta jurisprudencial para ustedes. Asimismo, agradecemos a nuestros oyentes por su atención y los invitamos a continuar, profundizando en este estudio de la jurisprudencia penal, ya que esta constituye una fuente fundamental para la comprensión y la aplicación del derecho penal contemporáneo. Bien, llegando a la parte final, nos despedimos recordando que el estudio del derecho requiere no solo del conocimiento de las normas, sino también la comprensión de su interpretación y aplicación práctica a través de la jurisprudencia. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.